Ofrecemos esta Santa Misa por Refugio Villaseñor, Alejandro y Marifer, la señora Connie, María Dolores de la Rosa, Margarita Cervantes, Regina Jiménez, por una intención especial, Jaime Vallejo, Lourdes Romo, por las familias Ángel de la Rosa, López de la Rosa, Morales, Cortés Leal, por la salud de Vero Galán, Guadalupe Ugarte, Margarita, Ana Ovidia, Pablo Domínguez, Roberto Orozco, por Guillermo, difuntos Arturo Valdés, Tili Pinel, Marco Barajas, por las almas del purgatorio, y en el aniversario luctuoso de Enrique Lozano del Moral y Juan Daniel Rentería Rosales. Celebramos la misa por la unidad de los cristianos. Antífona de entrada. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice el Señor. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayó muy mal estas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues, mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacer reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. En el Señor confío y nada temo. Ten piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque el enemigo se bata en retirada.
Yo sé bien que el Señor está contigo. Por eso Dios, cuya promesa alabó, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y se ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Iniciamos hoy el octavario por la unidad de los cristianos, que tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando un ministro de la Iglesia Episcopaliana en los Estados Unidos, Paul Watson, después de mucho estudio y oración, se daba cuenta de esa necesidad vital de que todas las confesiones cristianas estuviesen unidas entre sí, mirando y teniendo como objetivo Roma, es decir, la Iglesia Católica. Y así, después de muchas iniciativas, gestiones, reuniones, en 1907 promueve la unidad por los cristianos, un octavario, 8 días, que concluye en la fiesta de la conversión de San Pablo. De tal manera que este octavario, que a lo largo del siglo pasado y lo que llevamos de este, se ha ido incrementando en cuanto a su dimensión ecuménica, nos debe llevar a cada uno de nosotros a reflexionar desde el punto de vista personal qué estamos haciendo para aportar en esa unidad de los cristianos. Paul Watson es recibido en la Iglesia Católica posteriormente, junto con esa comunidad que él presidía dentro de la comunidad anglicana, episcopaliana en Estados Unidos. Y a nosotros nos corresponde hoy en día no solamente rezar por la unidad de todos los cristianos, sino por los católicos en particular. Rezar por los católicos, la unidad que significa tener como punto de partida el dogma, nuestras creencias, la moral y por tanto también la ejecución de nuestra vida como cristianos, que son los sacramentos. Es ahí donde encontramos los elementos fundamentales para la unidad de los católicos, que servirá también como elemento unificador con los cristianos. No podemos pensar en una unificación en la que cada uno ceda desde el punto de vista particular o personal algunos puntos, sino más bien es todo lo contrario. ¿Qué hacer para que todos los cristianos reconozcan la unidad en la fe, la unidad en la moral, el dogma y por tanto también los sacramentos? Y eso lo hacemos con nuestra oración, con nuestra dedicación, con esa capacidad de ayudar a las demás personas a que descubran la fe verdadera, es decir, el catolicismo. La unidad de los cristianos pasa por la unidad entre nosotros, los católicos. Si estamos divididos, si no tenemos una comunión de acuerdo al espíritu propio de la Iglesia Católica, difícilmente podremos aspirar a una unidad de todos los cristianos en general. Toman ocasión también de que, con palabras del Papa Francisco, nunca en la historia de la Iglesia y del cristianismo se han dado tantas persecuciones como en las últimas décadas, muy particularmente lo que llevamos de este siglo XXI. Constante y continuamente aparecen noticias, cuando son publicadas, de masacres de cristianos, católicos o no, en distintas partes del mundo. No son noticia, no generan
un sentimiento de compasión, no generan tampoco movimientos multitudinarios de protesta en favor de esos cristianos perseguidos. Y sin embargo, ellos dan testimonio con su sangre de la fe que profesan. Pidamos, por tanto, al Señor que nos ayude a que seamos cristianos coherentes con nuestra fe y misión, que de esa manera, viviendo todo lo que la Iglesia nos pide, fomentemos la unidad entre los católicos y así también suscitaremos la unidad entre todos los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, elevemos con fe nuestras súplicas a Dios, principio de unidad y de paz, y pidámosle que escuche las oraciones de todos los creyentes en Cristo que le vamos a dirigir en estos días. A cada petición diremos: te lo pedimos, óyenos. Para que el Señor, que ha enviado su verbo al mundo para congregar en la unidad a sus hijos dispersos, aleje de su iglesia todo fenómeno de discordia y división, roguemos al Señor. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas, roguemos al Señor. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su propia fe, se sientan amados y acogidos por nosotros, roguemos al Señor. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos, roguemos al Señor. Señor Padre Santo, que en la sangre de tu Hijo y con la efusión de tu Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de tu cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él
Has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, somos un solo cuerpo, como uno solo es el pan.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.